Un sensor resistivo de fuerza, o FSR por sus siglas en inglés, es un sensor que permite detectar físicamente presión, peso o aplastamiento. Además, es un sensor de fácil utilización y de bajo coste. Un FSR está hecho de dos capas separadas por un material espaciador. Mientras más se presione una de las capas del elemento conductivo, más partes del elemento conductor permiten el paso de corriente, aumentando el área del conductor y, por lo tanto, reduciendo la resistencia del elemento. Estos sensores consisten básicamente en un elemento resistivo que reacciona ante un estímulo cambiando su valor de resistencia eléctrica dependiendo de qué tanto éste es presionado. Intercambian el costo y la fácil utilización por precisión en sus mediciones. Esto también varía de sensor a sensor, oscilando típicamente en un 10% del valor real. Entonces, al utilizar un FSR, deberíamos de esperar a la salida del sensor un rango de valores en su respuesta, dado que siempre existe una variación por muy pequeña que sea. Por eso no son muy buenos para detectar cuánto peso está encima de ellos. Sin embargo, para muchas aplicaciones que requieren de un sensor que provea un aproximado de qué tanto se ha apretado algo, los FSR son una buena opción por su precio. Los sensores resistivos de fuerza consisten de un material semiconductor o tinta semiconductora que están contenidos en dos placas delgadas. Existen de modo de derivación, TEP por sus siglas en inglés, y de modo que atraviesan capas de sustrato, TSE. La tecnología de modo de derivación cuenta con capas gruesas de cinta que consisten en dos membranas separadas por un pequeño espacio de aire. Una de las membranas tiene dos conjuntos de trazos integrados que están eléctricamente aislados uno del otro, mientras que la otra membrana está texturizada de forma especial con tinta resistiva. Por otro lado, los de construcción en modo TSE están basados en circuitos impresos que utilizan una capa de poliéster en el exterior para su protección. Círculos de plata con trazos conductivos son posicionados arriba y abajo de una capa sensible a la presión, seguida por una capa de polímero conductivo. Se utiliza también una capa de adhesivo para laminar las dos capas de sustrato juntas. Los FSR de capas de sustrato son mejores en aplicaciones que requieren fuerzas o variaciones pequeñas, pero pueden saturarse rápidamente, mientras que los de modo de derivación se pueden utilizar para un rango más grande de fuerzas. Debemos de recordar que un FSR es un elemento pasivo de dos terminales que incrementa su resistencia drásticamente al presentar un esfuerzo sobre el área sensible del sensor, o SSA por sus siglas en inglés. El SSA está hecho de partículas de conductor que están dispersas de forma aleatoria en un material polimérico no conductor. La caracterización de los materiales utilizados para la manufactura de las SSA de estos sensores es un campo de estudio vigente para los ingenieros en materiales e investigadores. La designación de FSR se ha utilizado para referirse a componentes que se pueden comprar armados y listos para ser utilizados en una variedad de aplicaciones. Entre los desarrolladores comerciales más grandes se encuentran la empresa Interlink Electronics y Texcan, con sus series 40X y 20X, refiriéndose al diámetro del área del sensor. En cuanto a su simbología, utiliza la misma que una resistencia variable de dos terminales, con la denominación FSR en mayúsculas, para diferenciarla de otro tipo de resistencias variables. Para calibrar un sensor resistivo de fuerza, se requieren tan poco como 3 puntos del sensor, sabiendo la fuerza que se aplica y el valor de la resistencia correspondiente a cada valor de fuerza. De hecho, las curvas que se han obtenido para modelar los FSR han sido completamente experimentales, dado que el principio en el que operan no se comprende totalmente de forma exacta, sino únicamente mediante aproximaciones. Sin embargo, se sabe que estos sensores trabajan en un modelo exponencial aproximadamente, el cual puede ser obtenido utilizando 3 puntos por los que pase la curva, ya que se conoce que tendrá una caída muy grande al aplicar esfuerzos pequeños en el material y caídas menores en intervalos iguales de fuerza en rangos más altos. De igual manera, existe un intervalo de fuerzas en el que el sensor no conduce, y un valor específico de la fuerza en el que la resistencia del sensor pasa de ser infinita a un valor muy grande, es decir, en el que deja de funcionar como un circuito abierto y comienza a permitir el paso de corriente eléctrica. Al ser este un sensor de tipo resistivo, requiere que se relacione la lectura de una fuerza a una unidad conocida de resistencia eléctrica, es decir, que la medida de la salida creada por la fuerza pueda ser relacionada directamente con la resistencia eléctrica del elemento a través de un proceso de calibración. Podemos observar en la gráfica que el valor de la resistencia no es lineal con relación a la fuerza, sino que tiene la forma de una curva exponencial decreciente, aunque por otro lado, la conductancia tiene una respuesta lineal a la fuerza aplicada en este rango específico. Al requerir de la mayor precisión posible al medir la fuerza, se llevan a cabo calibraciones específicas para cada sensor. Normalmente se utilizan dos métodos, el de ganancia y recorte de offset y el de ajuste de curva. El método de ganancia y de recorte de offset se puede utilizar como un método sencillo de calibración en el que el voltaje de referencia y la resistencia de retroalimentación de un convertidor de corriente a voltaje
son ajustados para cada FSR con la finalidad de ajustar sus curvas lo más cercano a la curva nominal. El método de ajuste de curvas es el método más completo de calibración. En este método se realiza un ajuste paramétrico de la curva para hacerla lo más cercana a las curvas nominales de cada dispositivo FSR, y esta ecuación es guardada para su uso futuro. Los parámetros de las curvas se establecen para cada sensor de fuerza del mismo modelo. Los valores de resistencia se insertan en la ecuación paramétrica para así obtener una medida de la fuerza muy cercana a la real. De ser necesario, se debe realizar un ajuste por temperatura a las curvas parametrizadas. Para terminar la parte de la calibración, se presenta cómo la empresa Texcan utiliza un kit de calibración con un pistón neumático controlado por computadora con una interfaz de usuario desarrollada por ellos mismos.
Un FSR no es un sensor de fuerza de presión, celda de carga o transductor de presión. Si bien puede utilizarse como un sensor dinámico, solamente se obtienen resultados en el rango del 5 al 25% de precisión, dependiendo de la consistencia de la medida y el sistema de actuadores que se utilizan para medir la fuerza. Para realizar una medición no únicamente se debe considerar la fuerza, sino también la geometría del sensor, debido a que esta afecta directamente a la medida del esfuerzo generado sobre el área de cada sensor en específico. Con la finalidad de obtener una medición replicable, se deben tener en cuenta varias consideraciones, como son la distribución uniforme de la fuerza, mantener el área, forma y colocación del FSR constante, la replicabilidad de la posición en el sensor y el tiempo de estabilización de la medida. Para la mayoría de las aplicaciones en las que se requiere la medición de un FSR, se utilizan circuitos de acondicionamiento, ya que el control de la señal en la mayoría de las veces se realiza mediante el voltaje, y la medición de este dispositivo es la corriente que fluye a través de él. Los sensores resistivos de fuerza pueden configurarse de dos maneras, como interruptor y como un sensor dinámico. Para la utilización de estos sensores en cualquier configuración, se utilizan distintos circuitos de acondicionamiento. El más simple de estos circuitos es un divisor de voltaje, en el cual el FSR se coloca en serie junto con una resistencia de valor fijo, formando la otra parte del divisor de tensión. A esta configuración se le puede añadir un amplificador operacional para conseguir una salida más estable. Como podemos observar en la figura, el circuito provee de un valor de tensión que incrementará conforme la fuerza aplicada en el FSR aumente consecuentemente. La resistencia RM se puede escoger para obtener una respuesta con mayor rango de salida en los intervalos que se requiera medir. La configuración de buffer ajustable utiliza un circuito divisor de voltaje, con la diferencia que la terminal negativa del amplificador operacional se controla mediante el uso de resistencias adicionales que permiten el ajuste tanto de la ganancia como del offset de la salida. El circuito de switch de fuerza ajustable por FSR se utiliza para definir una fuerza sobre de la cual la salida será un valor positivo de voltaje, o un 1 lógico, y por debajo de la cual será un valor de referencia, o un 0 lógico. Está basada en un amplificador operacional en modo de comparador, con un divisor de tensión para escoger la referencia y otro divisor de tensión con el FSR en la entrada positiva del amplificador. Otra manera de obtener una medición es mediante un circuito convertidor de corriente-voltaje con un FSR. Este circuito utiliza un amplificador operacional en configuración inversora para la salida del sistema. Consigue esto utilizando la siguiente ecuación. Podemos observar que el término de salida es negativo. Es por esto que en esta configuración se requiere la utilización de alimentación simétrica, para que la entrada al op-amp sea negativa y la salida pueda ser positiva y así controlada. Los FSR se pueden aplicar para condiciones que requieren de entrada táctil, como puede ser teclados delgados en equipos telefónicos, calculadoras o un sensor que requiera de un potenciómetro lineal. Una de las aplicaciones más comunes es en los teclados de membrana encontrados en la mayoría de computadoras y fuentes de ingreso de información a dispositivos electrónicos que requieren de entradas consistentes. Otra aplicación de estos teclados de membrana se puede observar en los teclados de los microondas o los teclados de calculadora que se encuentran por doquier. A estos se les conoce como domos snap, por la acción que tienen al dejar de aplicarse la fuerza. Algunos de estos domos permiten que la fuerza aplicada durante los toques y al soltar el botón sea medida, para reemplazar así pantallas táctiles y cumplir el funcionamiento de zoom, control de volumen, desplazamiento, etc. De igual manera, existen matrices de FSR que permiten determinar la posición de la fuerza dentro de la matriz basándose en la resistencia de cada elemento de esta. A continuación se presenta un video de la empresa Texcan donde se muestra cómo funciona una matriz de FSR. Ever wonder how TechScan packs pressure-sensitive capabilities into such a thin, flexible sensor? If so, let's take a look into the anatomy of a pressure mapping sensor. All sensor components are enclosed within ultra-thin, flexible substrates. Rows and columns of conductive materials are applied to the length of the sensor. A dielectric layer is also applied between the conductive materials to prevent shorting. Next, a layer of pressure-sensitive material is applied between the intersecting conductive rows and columns. Finally, an adhesive layer is applied to seal the sensing area, and the sensor is laminated together. So that covers the basics of the technology, but what happens when the sensor receives pressure? For that, let's take an even closer look. As we illustrated earlier, a pressure-sensitive layer is applied between intersecting layers of semiconductive material. Each intersection is a single, independent sensing point called a sense cell.
As pressure is applied to the sensor, the individual sense cells experience a change in resistance. This resistance change is transmitted down the sensor traces and to the scanning electronics. The scanning electronics convert the resistance change into a digital output, which is captured and displayed by the software in real time. This data can be recorded and exported into multiple user-friendly file formats. For more information about pressure mapping technology, visit techscan.com/sensor-technology. Una de las aplicaciones prácticas de los FSR, debido a la flexibilidad con la que cuentan estos elementos, es para la interacción de guantes y apuntadores manuales en sensores utilizados en prótesis biónicas y dispositivos de realidad virtual. Además de esto, los sensores resistivos de fuerza son utilizados en la industria automotriz ampliamente para detectar cuando hay un pasajero en el asiento y así controlar las señalizaciones para el conductor de colocar el cinturón de seguridad o el sistema de aire acondicionado o calefacción del automóvil. Las ventajas de los FSR son que son baratos, tienen un tamaño pequeño, son altamente sensibles a un esfuerzo inicial y tienen grandes rangos de medición. Las desventajas de los FSR son que proveen poca precisión, trabajan con corrientes bajas y son sensibles a altas temperaturas debido al material del que están hechos. Además, los esfuerzos en direcciones que no son normales al área de sensado son dañinos para el sensor y pueden causar la separación de las capas de que está hecho. En realidad, un FSR opera con el principio de tunelización cuántica, es decir, que existen múltiples caminos para la transmisión de partículas, en este caso, electrones. Mientras que existe una barrera de energía potencial que es la matriz polimérica del FSR. El modelo que se presenta ha sido utilizado para describir la interacción de los materiales para el mecanismo conductor. Es por esto que se puede modelar estas interacciones como una serie de resistencias que dependen de la longitud que existe entre las partículas de conductor separadas por las capas de polímero. Cada capa de conductor y polímero tiene una resistencia dependiendo del material de que está hecha, y por lo tanto genera una resistencia total en el sensor. Al trabajar con este tipo de sensores se deben de tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, las fuerzas puntuales deben ser distribuidas en el SSA para que el sensor provea una medida fiel. De igual manera, una fuerza que esté distribuida en un área más grande que la del sensor se debe colocar en un área que se pueda utilizar. Esta área normalmente se denomina entre un 75 y un 80% de la SSA. Para esto se utilizan discos y apoyos que ayudan a distribuir el esfuerzo en la SSA. Además de esto, las fuerzas que causan las tensiones cortantes o deformaciones en el sensor deberán contar con una capa protectora para el sensor y que éste no resulte dañado por los esfuerzos cortantes o de flexión que se generan. En la mayoría de los casos se recomienda utilizar un adhesivo que no sea abrasivo o que no cause degradación en los materiales de los que está hecho el FSR. Es por esto que más de un fabricante recomienda el uso de cinta adhesiva doble cara. La única manera en que estos sensores pueden proveer medidas certeras es si están conectados consistentemente en la superficie que va a recibir la fuerza, y para esto se requiere un adhesivo correcto. Para recapitular, los sensores resistivos de fuerza son baratos y sencillos de usar, tienen una buena respuesta a los estímulos y son altamente versátiles.